en donde se da leña al mono. Pero claro, alguien dirá, bueno, sí, pero esta vida de Franco no es de... Precisamente el mérito que tiene es que no es de Ricardo de la Cierva, sino que escucha muchas voces. ¿Qué libro nos puedes recomendar para... ¿Qué libro, además de, en fin, de que ya sabemos qué tipo de historiografía hace, y de este libro, por supuesto, de esta vida de Franco, qué libro de Ricardo de la Cierva nos puedes recomendar para cerrar esta presentación? Bien, tiene novelas, tiene una novela sobre... tiene una trilogía sobre Isabel segunda, que por el título no la he leído, pero imagino que vendrá a decir que se acostaba con Olózaga. Bueno, da la típica visión negativa de Isabel segunda, de los masones, bastante justificada, pero bueno, será lo típico, ¿verdad? Isabel segunda y Olózaga. Me ha interesado mucho más, y he comprado, Decamerón 90. Decamerón 90. Me ha interesado, evidentemente, por su sorprendente e impensable actualidad, porque el tema es una cuarentena. Lo que pasa es que se ve que Ricardo de la Cierva vendía tanto y vendía tan bien, y hoy seguramente será desconocido para muchos lectores, tanto de izquierdas como de derechas. De izquierdas porque las izquierdas no leen a la gente de derechas, y de derechas porque la gente que está reeditando esta historiografía de Ricardo de la Cierva no lo cita. Se queda con los datos y no lo cita. Así que puede darse el caso de que estos autores popularísimos en la transición, como Fernando Vizcaíno Casas o Ricardo de la Cierva, estos franquistas conocidísimos, no exentos de humor y no exentos... desde luego, no exentos de humor. Incluso Ricardo de la Cierva, Fernando Vizcaíno Casas es que era humorista, pero bueno, tampoco está exento de un peculiar, llamémoslo humor, Ricardo de la Cierva. Eran popularísimos y ahora seguramente puede darse el caso de que muchos no los conozcan, a pesar de estar en las bibliotecas de sus padres, de sus abuelos, pues puede ser que muchos no los conozcan. Y este libro nació con voluntad de sumirse en el olvido, porque es una novela, digamos, de ciencia ficción, una cuarentena por el SIDA, pero es de 1989 y ese futuro apocalíptico lo sitúa en el año 90. O sea, es el libro del año, y sé que en el 91 no lo va a leer nadie, porque no se ha cumplido la... Pero sí que se cumplió en 2021, 2019, 20, 21, 22. Llevamos ya de pandemia. Si hubiera tenido más confianza en sí mismo y no hubiera pensado, este es el libro del 89, pues, y hubiera puesto Decamerón 21, a lo mejor se habría forrado y encima la historia le habría dado la razón. Bueno, por supuesto, esto de Decamerón 90 tiene su fundamento en Boccaccio 70, la película de episodios que no tienen nada que ver uno con otro, de Fellini y de Monicelli. El de Monicelli era un cuento de Italo Calvino. Bueno, pues Boccaccio 70, Decamerón 90. La idea es la misma, unos matrimonios que están casados, no es como el Decamerón, unos matrimonios que se van a una quinta a defenderse de la amenaza, que es el SIDA. Y entonces, después de un turbión de rumores, alarmas, desmentidos y pánico, el SIDA, la peste del siglo XX, desbordó las últimas barreras y lo anegó todo. Las inundaciones de 1989 en todo el mundo, tras unos meses de excepcional agitación atmosférica, generaron nubes... Demuestran saber mucho sobre el SIDA y tener una visión científica muy documentada sobre el SIDA. Pero el único error que introduce, que le sirve para hacer la parte de ciencia ficción, es que el SIDA se transmita por la picadura de insectos, que entonces se veía como una posibilidad para justificar un 5% de enfermos que no se sabía cómo se habían contagiado, y de ahí crea este SIDA global que se transmite por los insectos y que le sirve para remozar el Decamerón y hacer una narración al estilo del Decamerón. Él dice que el Decamerón es la primera novela occidental moderna. No es una novela, es una colección de cuentos.
Y por novelas occidentales, que está muy bien la precisión de occidental, por novelas occidentales tenemos todas las artúricas y el Mabinogi o no Mabinogi, que en realidad es el libro rojo de... Bueno, en fin, hay cosas por las que se puede protestar, pero en general está muy documentado y además es muy curioso, es muy curioso el juicio moral sobre la enfermedad, porque dice... de aquel hallazgo surgió el nombre... Sí, bueno, ya por entonces, sí, por aquí, ya por entonces se habían detectado en los Estados Unidos 1 millar de casos y los predicadores fundamentalistas clamaron por el castigo de Dios contra la homosexualidad. Los obispos católicos, que habían empezado a tolerar e incluso a bendecir las primeras asociaciones de sacerdotes homosexuales, cosa que es enteramente verdad, porque claro, el que no conoce la historiografía está condenado a repetirla. Pues, lo del cura Mantero, que fue el primer cura homosexual... No, si uno se coge Interview de los años 80... que además Interview no es un medio de especial interés homosexual, no es una revista gay, Interview, más bien. Todo lo contrario, pues ahí daban cuenta de los curas homosexuales que daban su nombre y tenían asociaciones de curas homosexuales. Es que el que no sabe nada está condenado a vivir en un asombro y una novedad constante. Efectivamente, como aquí se dice, había asociaciones de sacerdotes homosexuales católicos y daban su nombre. Eso del cura Montero en la revista Cero, eso no era nada nuevo. Los obispos católicos, eso es, quedaron perplejos, en absoluta sensación de fuera de juego. La mitad de sus efectivos clericales, como también sucedía a las iglesias protestantes, se declaraba homosexual, teórico practicante en las encuestas internas. Pero a fines de la década de los 80 el mundo, sobrecogido por la nueva plaga, ya había perdido toda capacidad de asombro y de escándalo. Es decir, aquí se le plantea historiográficamente a Ricardo de la Cierva esta hipótesis. El SIDA lo han traído los homosexuales. Y entonces Ricardo de la Cierva dice pues que no se quejen las iglesias porque el clero es homosexual en su mayoría. O sea que si lo han traído los homosexuales... Las últimas que pueden clamar en contra de los homosexuales son las iglesias porque están llenas de homosexuales. Es una especie de silogismo cornuto, es un argumento que se autoanula. Luego también es muy curioso lo que... O sea, es todo muy científico, muy detallado, salvo el detalle del contagio por insectos, pero es que sin ese contagio por insectos no puede hacer la novela. La opinión pública se preocupaba cada vez más de los orígenes a la vista de los terroríficos progresos del SIDA. En 1984, a los 4 años de su manifestación en Occidente, se registraban ya 15.000 casos en los Estados Unidos y 1.000 en Europa, que hasta entonces miraba despectivamente fuera del Instituto Pasteur, a lo que consideraba como una aprehensión espectacular norteamericana. Habla muy bien y con razón y pone por las nubes al Instituto Pasteur. Ya en ese año el SIDA superaba al cáncer y a la carretera como primera causa de muerte para los varones entre los 25 y los 40 años. La muerte del actor Rock Hudson, que él supo convertir con una confesión abierta en gran servicio a la humanidad, curioso, en gran servicio a la humanidad, ahondó la conciencia universal ante el problema. Era el 2 de octubre de 1985. Desde entonces se supo que el SIDA duplicaba sus agresiones cada 6 meses. Y en la narración, bueno, luego empieza a meter en la narración párrafos enteros, tal cual, del Decamerón en la edición de Plaza de Janés. En la edición de Plaza de Janés, que es quien edita el libro, lo tiene en la colección Ave Fénix, el Decamerón, aunque a veces mete también un párrafo de Larra o un párrafo de un clásico que le hace al caso. Es la novela de un historiador, es una novela con fuentes. Por supuesto que se refiere a la Gran Peste de 1347, bueno, que para nosotros es más bien de 1348, pero es como la crisis económica, la crisis de 2009, no, empezó en 2008, pero en realidad en 2007 ya se sabía, pues algo parecido. Y hay gente que se enteró de la crisis económica mundial en 2010. Zapatero o alguien así se enteraría en 2010. Bueno, pues lo protagoniza el doctor José Carlos del Valle. Todo ocurre en Majadahonda.
no se deja de decir al estilo de Foxá, de Madrid de corte a Checa, que eso le gustaba a Azaña, ese tipo de anécdotas de ambos bandos. También ese estilo que se ve en ¿Dónde vas, triste de ti? O ¿En dónde vas, Alfonso? Bueno, en las películas al estilo de Sisi, las películas de Romy Schneider, que por cierto conocía a Hitler de niña, esas películas basadas en las obras de teatro de Luca de Tena, ¿Dónde vas, Alfonso XII? Y ¿Dónde vas, triste de ti? Recuerdo que hay una escena en la que Isabel II acaba del brazo de los comandantes, de los liberales y de los isabelinos y de los... de los liberales y de los isabelinos. En ese momento eran los liberales y los isabelinos en el puente de Alcolea. Y dice Isabel II, voy a servir de puente de Alcolea. Ah, qué gracioso, qué divertido. Ha muerto demasiada gente para hacer esta broma. Y esta literatura del último franquismo, de los años 60, estas películas de Mingote, por ejemplo, Falda menguante, pierna creciente, todas estas películas que revisan la historia desde la Guerra Mundial, desde la Primera Guerra Mundial, pasando por la Guerra Civil, vienen a plantear con este tipo de bromas inocentes. Otra cosa, por supuesto, es Edgar Neville, que sí que con una sola calle, con su calle, pinta lo que es verdaderamente una tragedia. Pero estas comedias tienen la idea de decirle al pueblo español: si no era para tanto, nos hemos matado por tonterías, ¿para qué nos vamos a volver a matar? Es decir, al final te echan del país, te hacen la guerra, mueren decenas de miles de soldados, y al final estamos aquí contando chistes en una cena de gala. Pues ¿por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué? Sí, luego nos encontraremos y nos reiremos. Pues ¿por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué no? ¿Qué necesidad hay de... cuando realmente hay amenazas que no se pueden evitar, como las pandemias, como las enfermedades? Ese espíritu que nos introduce Luca de Tena, pues es eso. A lo mejor él no lo piensa, pero es que uno piensa, ¿para qué matarse por esta gorda y por este tío con bigote? ¿Para qué? No vale la pena. Bueno, pues luego leeré el comienzo de la ficción. El comienzo de la ficción, pero dice algo, deja deslizar algo aquí en medio de la ficción que tiene una plena aplicación científica, que si no está en la primera página, como recuerdo, pues ya lo buscaré, pero seguramente estará. Empieza así esta ficción, esta cuarentena literaria. Cuando el doctor José Carlos del Valle cruzaba la barrera de Arizónicas, el grupo se levantó como un resorte de los bancos que rodeaban la mesa de granito. Tallada, decía con orgullo de historiador el dueño de la casa, Eduardo Carranza, del mismo bloque del que salió la losa de Franco, en las canteras de Collado Mediano. Luisa de Legazpi, la chilena bellísima que había arrasado a la juventud aristocrática de Madrid al comenzar los 50, comprendió la irreversibilidad de la situación nada más ver la cara de su marido al llegar. José Carlos del Valle, muy reservado con ella en público, no pudo... O sea, están cenando en la misma piedra de la que salió la losa de Franco. Muy reservado con ella en público, no pudo reprimirse y al dirigirse a su mujer pareció olvidar momentáneamente a los demás. Casi no hicieron falta las palabras. Los 5 matrimonios que cenaban por turno en sus casas de Montencina cada domingo llevaban juntos casi todos los atardeceres de esa semana. La víspera ya habían preparado el plan de evasión, pendiente solo de las últimas noticias de Majadahonda, que ahora conocían. Después de 10 años de convivencia, sin un fallo de amistad, sin una sola de esas pequeñas traiciones sobre las que suelen consolidarse las amistades colectivas entre las gentes de su clase, las 5 parejas se entendían ya por un código de gestos y alusiones, con lo que sus conversaciones, casi telepáticas para un observador ajeno, pero esperemos que sean casi, porque si no vaya novela, adquirían una amplitud y una hondura excepcionales. Claro que quien después de Luisa comprendió antes que los demás la urgencia de la huida fue el otro médico del grupo, el doctor Norberto Gámez,
Al final todo esto tiene bastante que ver con la velada en Benicarló, de Azaña. Un dentista famoso que había sido durante los años dorados de la dictadura el mayor pendón del régimen, hasta que sentó la cabeza después de sus inconcebibles aventuras con la empresaria sueca y la modelo francesa, coreadas por todo Madrid. La milagrosa dama que le embridó estaba junto a la mesa de piedra, Clotilde Apraiza, una morenaza de asombro que había barrido por mayoría más que absoluta en las elecciones de 1982 para el ayuntamiento del Tomillar, al que pertenecía Montencina, para convertirse durante su mandato en la más célebre alcaldesa del reino, lo que provocó las envidias insondables de su decadente partido, la derecha moderna, que la sacó de las listas 4 años después. Dotada genialmente para las relaciones públicas, dirigía ahora la red de ventas de una inmobiliaria que operaba con éxito creciente en las vaguadas del noroeste madrileño, tan admiradas antaño por Manuel Azaña en sus paseos vespertinos. Bien, creo que esto da una losa de Franco, paseos admirados por Azaña, donde tienen una próspera inmobiliaria. Creo que esto da una idea del espíritu del libro. Lo que quería leer, pero no sé si voy a encontrar... Lo que no sé si voy a encontrar es el relato de cómo se lucha por la vacuna, cómo se está buscando la vacuna. Que tiene que estar al final de la parte de la ficción, evidentemente, porque aquí se nos cuenta que el SIDA es una bomba, esto es una cita de Jiménez Ucero en 1986. También se dice que el SIDA es una bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento. Se nos dice, había estallado en los primeros días del año 1990. Y entiendo, sí, que aquí tiene que estar lo que estaba buscando. El doctor José Carlos del Valle conducía despacio por la carretera de Majadahonda para reunirse con un grupo de amigos en Montencina, una urbanización tendida entre bosques seculares al noroeste de Madrid. Era un internista famoso, humanista reconocido a quien todo el mundo llamaba el Segundo Marañón, y tanto en sus investigaciones como en sus novelas se había adentrado recientemente en los misterios de la psicología colectiva. Venía de comprobar en el Centro de Inmunología Carlos III, a las afueras de Majadahonda, el estancamiento desesperante de los progresos sobre el SIDA. La existencia de 18 tipos diferentes del virus impedía hasta el momento toda acción de conjunto contra la plaga. Sobre el asiento trasero llevaba el libro que casi se había convertido para él durante las últimas semanas en una obsesión, el Decamerón, de Giovanni Boccaccio, la primera novela de Occidente, que ya decimos que es afirmación. Pero bueno, entonces aquí no sale nada de eso, tiene que estar un poco, lo recuerdo, bueno, primera jornada, pues quizá tampoco, entonces tiene que estar a lo mejor en el prólogo, no, tampoco en la advertencia. El caso es que, lo voy a tener que decir de memoria, cuenta Ricardo de la Cierva que los investigadores se habían aislado y que no prestaban ninguna atención a las noticias. No escuchaban a las noticias, sino que estaban, y además estaba más o menos a la misma altura que el nuevo elogio al Instituto Pasteur. Al Instituto Pasteur. Sí, aquí habla de... Sí, el Instituto Pasteur con prontitud y precisión dignas de su nombre. Aquí habla del descubrimiento en aquel entonces. Puede ser esto. Dice, los medios mundiales de comunicación se habían volcado desde el primer momento en los progresos de la nueva enfermedad y en la contraofensiva de la ciencia para dominarla. En vísperas de un nuevo milenio que anunciaba insistentemente el Papa Juan Pablo II, un temor cada vez... El Papa Juan Pablo II decía que venía el nuevo milenio, cosa que no hacía falta ser Juan Pablo II. Un temor cada vez más próximo al pánico surcaba a toda la humanidad, sobre todo a los grupos humanos sobre los que parecía cebarse
la que cada vez con mayor intensidad se calificaba como plaga de nuestro tiempo. Homosexuales masculinos, 75%, de los drogadictos. Bueno, aquí saca lo del 5% que no se sabía de dónde venía. Aquí está. Los expertos se enzarzaban en polémicas sobre la transmisión por insectos, sobre todo moscas y mosquitos, que al final, como era de prever, quedó firmemente establecida. Todo lo contrario. Pero es que si no, no hay novela. Lo que aumentó por todas partes el terror. Los especialistas no dejaban de preguntarse por el origen geográfico. No, pero esto ya sí, lo del mono. Vamos, lo del mono y las... bueno, pues entonces tiene... El caso es que viene a elogiar a los investigadores por prescindir de las noticias. Pues es que no sé dónde estará esto. Mercedes Serrano, bueno, sí, cuando llega yo creo que les da alguna noticia sobre cómo está la enfermedad. Cerraban en el grupo, nada, bueno, en fin, eso es. Que alaba a los investigadores por prescindir, y eso es lo que dice, prescindir de las noticias e investigar. Y al final, bueno, pues voy a revelar el final. Al final se nos dice que... no tengo ni idea de dónde... No sé dónde puede estar eso, pero bien. Dice que prescinden de las noticias. Y al final viene el capítulo El regreso, en el que se nos dice: al terminar la narración del rey, vamos, el rey del relato, no volvamos a lo de la monarquía, José Carlos repitió por teléfono la llamada matutina y a los pocos segundos regresó radiante a la reunión. Me dicen de Majadahonda que el problema parece ya resuelto, el tratamiento y la vacuna. Jamás una empresa científica había combinado más esfuerzos y mayor solidaridad que la lucha para fijar y controlar la terrible plaga del siglo XX. Con esta victoria volvía a abrirse la aurora de ese nuevo milenio que predicaba en medio de la esperanza total el Papa que vino del frío, pues lo único que ha dicho es que viene un milenio. Por lo que el rey, tomando por última vez al guía medieval, leyó y lee a Boccaccio, lee unos fragmentos de Boccaccio. Y luego todo lo que está en cursiva es de Boccaccio, o sea que esto está escrito a la limón con Boccaccio. Y... bien, pues en algún momento tiene que decirse esto de que prescindieron de las noticias, pero la idea es que lograron la vacuna tan rápido porque en lugar de alarmarse y de someterse a la atención hacia las catástrofes que estaba produciendo la pandemia del SIDA, se dedicaron a investigar. O sea, que no lo encuentro, pero vamos, que sí que sí que está en algún momento eso de que prescindieron de las noticias. Vale, de acuerdo, pues nadie se esperaba, ni siquiera el propio de la Cierva, que esto pudiera estar tan de actualidad. Ah, sí, quería decir de qué va el contenido, claro, porque son historias y anécdotas con nombres supuestos. Es una especie de venganza contra las personalidades de la transición, como el cura y los mandarines de Morán, pero con nombres supuestos. Y esto hace que seguramente sea muy aburrido para los lectores de hoy, porque los lectores de entonces sí sabían a quién se estaba refiriendo, pero ahora pues, la mayoría de esta gente no nos importa. No nos importa en absoluto. Quizás sea más reconocible la gente de la primera jornada, que es sobre la nobleza. Porque claro, las casas reales sí que... y sobre todo si un cuento se titula... está por aquí, bueno, La triste condesa, La epiléptica, El príncipe tarado... El príncipe gay, esto es, El príncipe gay. Pues este es muy fácil de reconocer porque dice que este príncipe gay se conocía como el rey de los marí... no sé si se puede decir, Cas. Y de nuevo... bueno, de nuevo el que no conoce la historiografía está condenado a repetirla, porque si yo busco rey de los marí, Cas, rey de los marí, pues lo que me encuentro es un artículo de El Mundo. Lo que me encuentro es un artículo, me lo encontraba, no, del Español, sí, un artículo de El Español, Luis Fernando de Orleans.
es el nombre real, aquí lo llama Pedro de Lorena, con lo cual la casa de Lorena, que existe y es real, a lo mejor se ha enfadado. Luis Fernando de Orleans, esto es un artículo de 2021, del año pasado. El olvidado infante gay que escandalizó a los Borbones españoles. Olvidado no, porque se acordaba de él, Ricardo de la Cierva. Y alguien dirá, claro, para desprestigiar a la monarquía, No exactamente, porque la narración tiene una enorme simpatía por Luis Fernando de Orleans, al que da con nombre supuesto, y desde luego sí, una clara antipatía hacia Alfonso XIII. Merecerá la pena leerlo entero para constatar que así es. Empieza así. Estamos contraviniendo, dijo la exalcaldesa, el mandato de Felipe II cuando prohibió que figurasen personas nobles entre los personajes de la comedia, aunque luego la propia historia del teatro le quitó la razón. Primero, cuando privados los autores de tal aliciente, las obras degeneraron hasta el punto que el propio rey tuvo que prohibir durante un año las representaciones teatrales en España. Claro, eran sin personajes nobles, pues aquello era un desmadre. Y segundo, cuando medio siglo más tarde, don Pedro Calderón de la Barca introdujo ex machina al propio Felipe II como supremo justiciero en la escena cumbre del alcalde de Zalamea. Yo estoy de pleno de acuerdo con Calderón y desde luego con Shakespeare, que extrae a sus personajes más aleccionadores de la cantera real, ya que los reyes y sus familias, por su posición señera, son los mejores ejemplos del bien y del mal. Pero no pretendo exponeros un curso breve de moralina histórica, sino todo lo contrario, descargar la tensión interior que nos ha producido la tragedia revelada por Eduardo, con un caso mucho más divertido, tomado de otra gran familia. También considera la homosexualidad Boccaccio materia cómica, pero no la condena terriblemente con grandes palabras, la ve como algo muy cómico. El marido que tiene una mujer que sabe que es homosexual y el marido es muy homosexual y la mujer le pone los cuernos, pero al final el marido pilla al amante y le dice no, hazme alguna cosilla también. Al final el amante va por la calle, que piensa, pues yo no sé si le he hecho más un favor al marido o a la mujer. Bueno, y eso lo mete en su teoría del humor, Boccaccio. Dice, nos produce risa aquello que es torpe o aquello que es... Bueno, en fin. También considera que es apropiada la historia del rey de los Manadí para, como dice aquí, aliviar tensión, descargar la tensión interior, Con un caso mucho más divertido tomado de otra gran familia. Bueno, hay una muerte en esta historia, pero una muerte que es vista con mucha simpatía por parte de Ricardo de la Cierva. Los reyes un caso mucho más divertido tomado de otra gran familia. Los reyes y príncipes de España son profundamente españoles, aun cuando su estirpe venga de fuera, y suelen asumir con naturalidad el humor popular hispánico en toda su gama, desde el humor festivo al humor negro. Recordad las despampanantes consecuencias provocadas por aquel heredero carlista que de pronto se declaró liberal, en medio de una sucesión de escándalos a cual más contradictorio y regocijante, que provocan una hilaridad irresistible cuando los interpreta un señor Tomás Echevarría, diplodocus de la historia carlista, que esconde sus ignorancias absolutas en la caverna más retorcida y tumefacta de nuestras letras. O sea, esta es la ultraderecha para Ricardo de la Cierva. La ultraderecha tumefacta y cavernaria. Pero ahora voy a referirme a la princesa sufragista y a su hijo, el príncipe gay, o gay, no sé cómo lo diría Ricardo de la Cierva, que forman una de las parejas más sugestivas y quizá por ello más desconocidas en la pequeña historia de España. La princesa Lucrecia de Lorena, claro que evidentemente es por supuesto, nombre supuesto, porque es la infanta Eulalia, no Lucrecia. Tan española como su madrina, la infanta Isabel, era una madrileña de rompe y rasga que fascinó a uno de los nietos de Luis Felipe, el último rey de Francia, con quien
Después de la boda, llevó una vida tranquila y agradable en su granja de Normandía. Allí, mientras dirigía la explotación muy personalmente, encontraba tiempo para leer hasta convertirse en una de las princesas más cultas de Europa, y a fines del año 1911 concedió una exclusiva a Le Temps